Muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Es más que un privilegio de parte del Consejo de Estudiantes poder estar aquí en representación y como moderador de este libro titulado Protestantismo Evangélico y Política, del 1898 al 1930. Es más que un honor que todos ustedes puedan estar aquí y compartir en este diálogo, en este conversatorio que vamos a tener sobre este libro. Pero quisiera reconocer la presencia de la directora de la biblioteca, Milka Vigo, que pueda pasar por aquí y darnos unas palabras de bienvenida. Bueno, nada, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra biblioteca, la Biblioteca del Seminario Evangélico, y estamos más que, ¿verdad?, contentos y contentas de poder celebrar el 25 aniversario del libro del doctor Silva Gotay. Nos alegramos de tener, ¿verdad?, aquí la presencia de su familia, Jovita, su nieto, sus hijos. Así es que nada, están en su casa y nada, como sigamos con esta actividad. Le damos gracias a la directora de la biblioteca, Milka Vigo, por esas hermosas palabras. Y también quisiéramos reconocer con nosotros a la doctora Agustina Lubis, decana de aquí del Seminario Evangélico de Puerto Rico, que pueda pasar por aquí y darnos unas palabras. Buenas tardes, gracias por llegar hasta su casa. Siéntanse como si fuera su casa. Los recibimos con alegría a nombre de toda la gran familia del Seminario Evangélico de Puerto Rico, a nombre del presidente del seminario, el doctor José Ramón, Juan Ramón, José Ramón Mejía Ortiz. Le damos la bienvenida. Él no puede estar con nosotros en esta tarde, que hubiese querido estar porque está atendiendo asuntos relacionados al funeral de su suegra, que falleció en estos días. Así que les manda su saludo. Para nosotros siempre es una alegría celebrar los logros del doctor Samuel Silva Gotay, uno de nuestros doctorados honoris causa. Y esta es su casa, siempre va a ser su casa, así que todas las veces que necesiten algo de nuestra biblioteca, estamos a sus órdenes y de nuestro seminario. Dios les bendiga. De esta manera, quisiéramos comenzar en esta incursión acerca de este libro. Y primero quisiéramos reconocer que con nosotros se encuentra ni más ni menos el homenajeado, el doctor Samuel Silva Gotay, que está aquí con nosotros, y quisiera un fuerte aplauso hacia el doctor. Y quisiera leerles una breve reseña del doctor, aunque ya todos lo conocemos, pero por cuestiones de formalidad y que todo quede, mira, como debe ser, quisiera leerles esta reseña. El profesor Samuel Silva Gotay, autor del libro que se presenta hoy, Protestantismo Evangélico y Política en Puerto Rico, nació en 1935. Se formó en la Iglesia Bautista de Ponce. Durante sus estudios universitarios fue presidente de la Fraternidad de Universitarios Evangélicos y representante de la Federación de Colegas Cristianos ante la Asamblea General de la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos en 1955. Fue electo miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial por 4 años por los movimientos estudiantiles latinoamericanos de aquella Asamblea General. Habiendo terminado sus estudios en psicología, trabajó en calidad de profesor auxiliar en estudios generales durante 2 años antes de ir a estudiar teología a la Universidad de Yale. Habiendo terminado su maestría en teología, fue nombrado pastor universitario por el Concilio de Iglesias. El pastor universitario desde los tiempos de Domingo Marrero era responsable de la formación de los estudiantes de la Fraternidad de Universitarios Evangélicos y realizar diversos trabajos que requerían la presencia de cristianos en un contexto universitario. Debido a las luchas intergeneracionales en la iglesia, en los tiempos de crisis universitaria, generados por diversos eventos históricos como la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, la revolución cultural de los universitarios en todo el mundo en la década del 60, el pastor universitario se vio en la obligación de renunciar. Después de la reforma universitaria, el rector Abraham Díaz González lo reclutó como decano auxiliar de estudiantes y profesor de ciencias sociales en estudios generales.
En 1971 prosiguió sus estudios doctorales en estudios latinoamericanos en la Universidad Autónoma de México. Aquí escribe su tesis doctoral, El pensamiento revolucionario cristiano en América Latina y el Caribe, que fue publicada en España y traducida al alemán y al portugués. Luego de 4 ediciones de este libro, fue reeditado 39 años después con el título Los orígenes de la teología de la liberación. Al regreso de México, se reincorporó a la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR, a la enseñanza de diversos cursos y a la investigación de la historia y sociología de la religión en América Latina y en Puerto Rico. Como fruto de esta variedad de libros que ha escrito Samuel Silva Gotay, tenemos esta reseña en la parte de atrás para que todos ustedes puedan tenerla. Y en la segunda página va a haber una variedad de libros y bibliografía que el doctor Samuel Silva Gotay ha escrito, así que pueden incursionar acerca de ella. También quisiera decir brevemente que el libro que se presenta hoy está en descuento, así que aproveche. Está en $5 de descuento aquí, porque aquí está en $15 y cuando salga de la presentación va a tener que comprarlo en 20 más IBU si acaso. Así que, mire, aproveche, vaya allí. Yo a usted me lo llevo, ¿verdad? Y lo cojo y aproveche esa bendición. Así que quisiera introducir al hermano Nehemías Lebrón, quien va a tener la presentación de este libro. Pero no sin antes decirle quién es mi hermano y amigo y compañero del hospedaje de aquí del seminario, Nehemías Lebrón González. Nehemías Lebrón es estudiante graduado, candidato a graduación y maestro de la escuela secundaria Covenant Private School en Trujillo Alto. Estudió educación secundaria con 2 concentraciones en historia y filosofía en la Universidad de Puerto Rico. Actualmente se encuentra terminando su maestría en Artes y Religión en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, quien junto al doctor Samuel Figueroa Cifre también está trabajando sobre un proyecto de una publicación sobre los imaginarios sociales del protestantismo en Puerto Rico durante las primeras décadas post-invasión. Además, junto al doctor Samuel Silva Gotay, se encuentra trabajando en un libro en el que figura como coautor que pronto será publicado relacionado a los estudios sobre fundamentalismo religioso. Así que quisiera pedirle a nuestro hermano Nehemías Lebrón que pase por aquí y nos dé la presentación de este libro. Muy honrado en esta oportunidad que se me concede de figurar hoy como el presentador de un libro que me ha acompañado durante mi tiempo como estudiante acá en el Seminario Evangélico. Quiero expresar mis más sinceras palabras de agradecimiento al gran honor que se me concede de ser el presentador de este texto, que resulta indispensable en la biblioteca de cualquier estudioso de la religión en Puerto Rico o amante de la historia de la Iglesia. La fecha en la que hoy se nos convoca a nosotros, es decir, el día de hoy, es una fecha que no tiene ningún desperdicio. En principio, un día como hoy, la cristiandad occidental protomoderna sería testigo de una reforma que sentaría las bases para nuevas formas de religiosidad. Ahora bien, hoy no solamente se conmemora 506 años desde que Martín Lutero clavó esas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, sino que hoy también se cumplen 25 años desde la publicación, la primera publicación de este texto. Protestantismo evangélico y política en Puerto Rico, desde el año 1898 hasta el 1930, el doctor Samuel Silva Gotay, es tanto en materia sociológica como historiográfica, una obra pionera sobre los estudios académicos sobre el protestantismo evangélico, que nos ha servido como un punto inicial para las discusiones sobre las religiosidades cristianas en Puerto Rico, tanto católica como protestante. Este es un escrito que cuida muy bien su estilo, de manera que se perfila como comprensible, pero a su misma vez sin descuidar el espíritu crítico que distingue a nuestro querido Silva Gotay.
Esta historia no solamente es pertinente para los protestantes evangélicos, no solamente es pertinente para los seminaristas, no solamente es pertinente para los feligreses de iglesia, sino para todo amante de la historia de Puerto Rico. En efecto, protestantismo evangélico y política en Puerto Rico desde el año 1898 hasta el 1930 es historia de Puerto Rico. Para un historiador es de suma importancia ser consciente del periodo que busca estudiar. Y esta historia que Silva Gotay escribe tiene su génesis en el año 1898. El año que indiscutiblemente cambió el panorama puertorriqueño de formas profundas. Este libro comienza en su génesis con la invasión estadounidense a Puerto Rico en ese mismo año. Por acá, se me va. Y claro, para los efectos, ese año es muy importante. El inicio del siglo XX comienza en el año 1898, aunque pareciera particular comenzar un siglo antes de comienzo de siglo. Pero historiográficamente, el 1898 resulta muy importante, pues nos va a permitir dar luz acerca de la lógica dominada por la americanización. La ocupación y compra de Puerto Rico significaría un cambio cultural, político, social y religioso para Puerto Rico, que había sido católico durante poco más de 4 siglos. Y la americanización que nos viene post la invasión no es otra cosa que asimilación cultural. En otras palabras, el protestantismo evangélico fue uno de los canales utilizados por el gobierno estadounidense para legitimar una ideología política y religiosa expansionista, entre comillas, civilizatoria y también capitalista. De hecho, tal como el propio autor plantea, será difícil separar la evangelización de la americanización y divorciar la tarea militar, política y capitalista de la evangelizadora. En cierto modo, nos referimos a la llegada de la modernidad industrial y capitalista en clave imperial estadounidense. Para el 1898, el protestantismo se entendía como parte de este proyecto, parte de la forma de lo que es ser americano. Cuando los misioneros llegan a la isla, luego de reunirse en los Estados Unidos y repartirse a Puerto Rico por las denominaciones, su visión era clara. Además de la evangelización protestante, ellos veían su labor como una obra civilizatoria. De manera que las sociedades misioneras integraron dentro de su práctica durante este tiempo una urgencia evangelizadora y la visión imperialista de los Estados Unidos. Sin embargo, la crítica que nos plantea el autor es una que no nos debe llevar a juzgar la obra misionera. La actividad misionera en Puerto Rico fue una verdadera muestra de amor, de sacrificio y de alegría cristiana, o como se le conocía coloquialmente, pasión por las almas. Sin embargo, el esfuerzo de Samuel Silva Gotay nos lleva a entender el proceso de sacralización del orden político, económico, cultural, que buscaba sustituir una mentalidad antigua, buscaba sustituir el antiguo orden español y católico. Ahora bien, esta historia crítica de la iglesia en Puerto Rico también relata interioridades en el desarrollo de esos asentamientos del protestantismo y cuál fue su ruta para las poblaciones puertorriqueñas. La teología protestante, llevada a los sectores más pobres, era lo suficientemente simple como para penetrar en los sectores pobres, pero a la misma vez su afinidad de la modernidad como una mentalidad introducida por este proceso resonó también positivamente en la clase media. Esto favoreció en gran manera a la llegada de una nueva era, una nueva mentalidad moderna en una sociedad colonial. Sin embargo, estas interioridades a las que hace referencia Silva Gotay son problemas sociales serios que el Puerto Rico del siglo XIX había heredado al siglo XX.
Los misioneros protestantes creían que la necesaria responsabilidad social con los pobres, los enfermos, el régimen político, era la vía para regenerar al mundo del pecado. Por lo tanto, esa labor misionera se encontró, y no solamente se encontró, sino que echó mano de la pobreza, el analfabetismo, el atraso, la ignorancia y la enfermedad. De ahí que el camino a seguir sería la creación de centros educativos y apoyo a la instrucción pública particularmente, las escuelas bíblicas dominicales, establecimientos de hospitales, periodismo evangélico, la formación de centros de educación teológica para ministros. De manera que el valor de esta obra radica en la reconciliación de la apreciación del corazón del misionero protestante con las configuraciones sociales que condicionaban estas relaciones. Por lo tanto, la percepción del protestantismo en aquel momento era vista como la religión del progreso. Sin duda alguna, la obra de Samuel Silva Gotay es una obra que tiene vigencia 25 años después de ser producida. Es un simiente sólido en un edificio sin terminar. Una historia crítica sobre el protestantismo evangélico y la política. Al final, la política y la religión son dominios ineludibles e inseparables. La fe, en tanto que se hace en contexto, se vuelve política y en ocasiones politiquera. Los actores de esa sacrolegitimación del sector de la derecha evangélica que van a surgir en el siglo XX e incluso en el día de hoy van a ser responsables por la segunda. Pero bueno, eso ya será otro libro. Muchas gracias por su atención. Fíjate que aquí hay una torre, yo no soy tan alto, tú sabes. Para darle un poquito más de sazón a la conversación que vamos a tener, quisiera presentarle a la otra persona que va a estar con nosotros, y no es para menos, tampoco es cualquier persona, que es el doctor Samuel Figueroa Cifre, quien nos va a acompañar en este conversatorio, en este diálogo. Pero quisiera leerles una breve introducción de quién es Samuel Figueroa Cifre. Samuel Figueroa Cifre es catedrático asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Sociólogo con especialidad en sociología de la religión, teoría sociológica clásica, método de investigación social y sociología de las familias. Tiene una maestría en sociología de la religión y realizó estudios doctorales en teoría sociológica y religión en SUNY Albany y en Southern Illinois University. Ha servido a la Universidad de Puerto Rico durante los últimos 34 años de su vida. Fue uno de los profesores originales de la maestría en artes en religión cuando ésta se funda en el seminario. Durante su periodo como profesor del seminario, dedicó parte de su tiempo al diseño y desarrollo del primer índice de la revista Puerto Rico Evangélico. Es el autor del libro de texto de introducción a la sociología que fue utilizado en el sistema de enseñanza pública en Puerto Rico por más de 15 años. Sus trabajos han sido publicados en inglés y en español, en revistas académicas y en publicaciones diversas. Su interés por muchos años ha estado centrado desde una perspectiva crítica y no esencialista en el estudio del amor y las violencias en Puerto Rico como una expresión de la cultura de la modernidad. Participó activamente como redactor de la posición de la Iglesia Metodista de Puerto Rico sobre la mediación de las drogas. Ha ocupado varias posiciones de liderazgo dentro de la Universidad de Puerto Rico y dirigió por muchos años la Comisión para la Prevención de Violencia, o como se diría, COPREVI. Actualmente es profesor de la religión y cambio social en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Junto a estudiantes del seminario, trabaja actualmente en la publicación de un texto sobre el periodo formativo de la mentalidad protestante, que como diría Silva Gotay, donde se explora el concepto de modernización de la esperanza, que a su juicio
define los años formativos del imaginario social protestante en Puerto Rico y que caracteriza la experiencia protestante hasta el día de hoy. Así que quisiera invitar a Samuel Cifre que pueda pasar por aquí y pueda incluirse con nosotros al conversatorio. Y no sin antes, un fuerte aplauso, por favor. Bueno, como parte de este conversatorio, yo tengo unas preguntitas aquí de lo más chévere para hacerle aquí a quienes nos acompañan, tanto a Samuel y a Nehemías. Y luego de ahí, si tenemos tiempo, incluimos también preguntas del público que le puedan hacer y poder dialogar acerca de esto. ¿Les parece? Quisiera comenzar con la primera pregunta y creo que es pertinente, aunque ya leímos un poco acerca de estas dos figuras. ¿Por qué ustedes dos? Es decir, ¿por qué Samuel Figueroa Cifre y Nehemías Lebrón estando ahí? Cuéntenos un poquito sobre eso. Es interesantísimo, me interesaría saber. Me voy a servir acá de este micrófono. Saludos nuevamente, compañeros. Bueno, ¿por qué nosotros todos en principio? ¿Sí? Es una pregunta interesante. Alguien pudiera decir azar o destino. Sin embargo, cuando yo llego al seminario evangélico, aproximadamente en el año 2021, 2021, yo llego acá como un experimento para los efectos. Tomé 2 cursos, uno de estudio de la religión y un curso que ofrecía acá el colega Samuel Figueroa Cifre de religión y cambio social. Estando allá, ¿verdad? Fui introducido por primera vez al texto de protestantismo evangélico y política, precisamente, ¿verdad? por los contenidos del curso que planteaba, religión y cambio social. Pero luego de todo un semestre explorando los imaginarios de protestantismo en esas primeras 2 décadas, se me dio la oportunidad, luego que se había acabado el curso, una llamada, estaba yo en mi espacio de trabajo y recibí una llamada de Samuel Figueroa Cifre, que bueno, ya le contará cómo fue que inició esta relación con Samuel Silva Gotay, pero él me llama preguntándome mi disponibilidad, porque tenía una oferta para ser asistente de investigación de nada más ni nada menos que Samuel Silva Gotay. A partir de esa oportunidad que se me concede para ser asistente de investigación, pues mi relación con Samuel creció significativamente, y también uno de los proyectos que se me encargó pues fue la de rescatar este libro y pues transcribirlo de manera, ¿verdad?, que pudiera ser reimpreso, ¿verdad?, y nuevamente publicado. Pues parte de la historia ya Nehemías la contó, ¿verdad? Yo podría hablar de mi encuentro con Silva Gotay, de la generación que le sigue a la generación de Silva Gotay, del Silva Gotay de la universidad, del Silva Gotay que me encuentro aquí en esta biblioteca, en el 3er piso de la biblioteca, donde él tenía sus materiales de estudio y de escribir mientras escribía su tesis sobre la teología de la liberación. Yo tuve la bendición, la suerte de ser su acompañante en el otro lado del cubículo del 3er piso de la biblioteca, ¿verdad? A Samuel, las historias son muchas, solo quiero decir algo. Todavía como un joven interesado y desesperado por aprender, Samuel invita a Enrique Dussel a Puerto Rico. Y tenía un problema de cómo muevo Dussel de un sitio a otro. Y entonces pues resulta que Samuel Figueroa se hizo disponible, ¿verdad?, para mover a Enrique Dussel de un lugar a otro. Pero era también en búsqueda de poder hablar con Dussel. Era para mí como una de esas experiencias.
Y recuerdo perfectamente que un día en una de esas viajes le digo, Dussel, ¿usted me podría explicar, ¿verdad? El atrevido yo. ¿Usted me podría explicar la diferencia entre teología de la liberación y filosofía de la liberación? ¿Verdad? Y yo recuerdo que Dussel se me queda mirando y me dice, no te preocupes, che, es lo mismo. ¿Verdad? Hoy, ¿verdad? Tendríamos más que decir de esas diferencias, ¿verdad? Y esa y muchas otras historias no han cruzado mi vida como parte de mi encuentro, de mi caminar y de mi aprender de Samuel Silva Gotay. Un día Sammy Silva me llama y me dice, necesito a un joven investigador que trabaje conmigo. Y tienes a alguien, conoces a alguien del seminario. Y yo le dije, por supuesto, se llama Nehemías. Y eso pues selló la conexión hasta el día de hoy de ese encuentro. Así fue que por eso hemos andado juntos. Claro, no, y no es para menos, no es para menos dentro de este tiempo en el que se han podido conocer de diferentes maneras las experiencias con Samuel Silva Gotay. Me llega entonces otra pregunta a la mente y ahora más relacionada con el libro. Teniendo en mente, ¿verdad? Y yo también quizás como un maestro, aunque de religión, sabiendo que a mucho de nuestra sociedad, de la sociedad que se está levantando ahora, le cuesta a veces un poco la idea de la historia, de cómo ellos pueden entender esa historia y la mentalidad de nuestra sociedad. Porque es importante que no solamente los estudiantes del seminario, de otras universidades, pero también de las iglesias, puedan leer este texto. Bueno, me parece que un poquito, yo pues apuntaba a eso hace un momento atrás. Me parece que este libro es una joya. Es de esos libros que uno debería tener en la biblioteca. Durante este paso, en la biblioteca personal, digo, ¿verdad? Durante el paso de uno como estudiante, y ya pues Sammy podrá hablar desde otra perspectiva como profesor, pero en este caso como estudiante graduado, uno pasa por muchos cursos, por muchas mentes, de hombres y de mujeres que plantean una enseñanza de calidad a nivel superior. Y definitivamente este texto en particular tiene, a mi juicio, en principio, tiene dos cualidades muy importantes. Primero, es importante porque nos ayuda a autoconocernos, en tanto que esto es historia viva del protestantismo. Y claro, aunque hay algunas denominaciones, como las iglesias pentecostales, a las que también pues represento en este día, incluso, ¿verdad?, de manera identitaria se nos plantea cuáles son los génesis también de estas iglesias. Y no solamente por cosa identitaria, sino que a mí me parece que una genialidad que el estilo de escritura de Samuel Silva Gotay hace es que es crítico, pero a la misma vez accesible, es comprensible. Por lo tanto, leer este texto es leer historia comprensible que tiene crítica, es elevada conceptualmente, pero al mismo tiempo es comprensible. Sí, yo cuando el libro de Silva Gotay fue publicado originalmente hace 25 años, estaba estudiando en Albany. Hace 26 años. 26 años. El libro se publicó en el 97. En el 97 la primera edición, hubo la segunda edición revisada que se publicó en el 98. Yo estaba estudiando en Albany y aproveché la coyuntura para publicar una reseña del libro en el Latino Review Books, ¿verdad? Algo de eso aparece en la parte de atrás del libro, ¿verdad? Y yo quiero leer algo ahora en una traducción al español
una traducción al español que fue peticionada por Moisés Rosa, ¿verdad? Así que viviré eternamente agradecido de Moisés por esa y por muchas otras cosas, ¿verdad? Y yo decía en aquel momento, este es un libro fuerte, uno que no teme confrontar algunos de los más importantes temas de la sociología del fin de siglo. De hecho, de una manera especialmente sorprendente, este es un texto que confirma la vitalidad continuada de la sociología histórica como una práctica reflexiva. Un texto que, aunque está al tanto de las limitaciones de las grandes metáforas logocéntricas, disciplinarias, no está dispuesto a sacrificar la plenitud de su herencia y logros ante el desencanto posmoderno. Se trata de un texto que quiere decir algo y que tiene algo que decir. Y luego señalaba la historia que Silva Gotay cuenta ha sido trabajada cuidadosamente. Este libro de ciencia está tan bien escrito que su lectura es acogedora, su narrativa es brillante y el lector se siente invitado a leer sin descanso, aún los más sutiles e intricados detalles de esa historia. La pieza central del argumento teórico del libro es el concepto de mentalidades, una idea influenciada por los trabajos de los grandes historiadores de la Revolución Francesa, específicamente Michel Bovell, y quizás más adelante podemos tocar nuevamente el tema de las mentalidades. Así que me parece muy importante para no solamente nosotros aquí dentro de la academia y estudiando en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, sino que también muy pertinente para nuestras iglesias, para saber de dónde venimos, del Génesis, de dónde estamos. Pero me llama la atención entonces, en la reimpresión de este libro, ¿por qué añadir la categoría evangélico al libro? Pero, ¿por qué también se le añade un volumen 1? O sea, porque el libro que yo tengo ahí, que yo estudié, no dice esas cosas. ¿Por qué este sí? Bueno, claro. Claro. Esta nueva reimpresión le añade esas dos notas, ¿verdad? Concepto evangélico. Claro, dentro, ¿verdad?, de los que hemos estudiado un poco de historia del protestantismo, el protestantismo surge en principio hace 506 años. Los reformadores de la iglesia, Zwinglio, Lutero, Calvino, entre otros, pues van a ser piezas muy importantes y dentro, ¿verdad?, de la historia del protestantismo a grandes rasgos. Nos vamos a topar, ¿verdad?, con que en el devenir de la historia se les va a conocer a ellos como protestantes. Sin embargo, el protestantismo en su expansión, particularmente en los Estados Unidos, particularmente en el siglo XIX, en el siglo XX, a los protestantes también se les va a empezar a conocer con otro nombre, con un nombre que muy, muy coloquialmente también se le menciona, se le llama a todo cristiano que no es católico, que son, pues, el concepto de evangélicos. Por lo tanto, esta movida que hace Silva Gotay, a mi juicio, pues es una que busca sintetizar. Cuando hablamos, ¿verdad?, y fusionar, cuando hablamos del protestantismo, no solamente nos vamos a referir a esas denominaciones que en principio surgen hace 5 siglos, sino a esas que también han bebido de la fuente de la herencia de la Reforma, pero que también se han conocido como evangélicos. Tal vez, pues, Cifras pudiera abundar sobre algo de eso. Y pues volumen 1, me parece, ¿verdad?, que es una movida muy interesante, porque este libro anuncia un segundo volumen, un segundo libro, que pues busca retomar esa periodización del 1930, una década muy importante en Puerto Rico en los 30 y en el mundo entero. Estamos pasando por la Gran Depresión, que esa crisis
va a resultar en una pesadilla para el imaginario del progreso. Pero no solamente eso, sino que vamos a tener en el 33 un avivamiento que va a marcar la vida de la iglesia y que va a funcionar para criollizar. Pero bueno, eso es ya otro libro, que no es el que estamos discutiendo hoy. Pero el volumen 1 dice que donde hay uno, hay dos. Sí, yo creo que añadir el fragmento evangélico, ¿verdad? Tiene una función también de ayudarnos a identificarnos con esta historia. Hace unos días aquí hubo una presentación sobre los biblistas del seminario, y uno de estos queridos hermanos que estaba aquí, en uno de esos momentos de inspiración, dijo: lo que pasa es que yo soy evangélico. Y yo dije, eso mismo es. Lo estoy viendo, está allá atrás, el hermano Ediberto. Es que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con quienes somos, con nuestras identidades. Nosotros nos entendemos como protestantes, pero somos evangélicos, ¿verdad? Y no hay forma de nosotros existir sin que ambos elementos estén allí presentes, ¿verdad? Sobre lo de parte 2, pues ya yo sueño con la parte 2, ¿verdad? Ansioso por verla. La esperamos, la esperamos. Me parece interesante, ya entrando un poquito más en el grueso, ¿qué significa o qué significaba la Reforma Protestante para el protestantismo evangélico puertorriqueño en la primera etapa del siglo XX? ¿Qué significaba la Reforma Protestante para el protestantismo evangélico puertorriqueño en la primera etapa del siglo XX? Entiéndase, de lo que cataloga el libro, 1898 a 1930. El protestantismo misionero representó para el hombre y la mujer puertorriqueña, especialmente para el campesino puertorriqueño, sin negar, ¿verdad?, que había unos sectores medios centrados en las ciudades que definitivamente recibieron el protestantismo con un gran sentido de alegría, pero representaba la esperanza modernizadora, representaba la diferencia modernizante, aquello con lo que habían soñado por 400 años que no había llegado, de momento, de la forma más contradictoria posible, como resultado de una invasión. Aparece entonces un discurso sobre la alegría y la fiesta de la modernidad en un pueblo que literalmente vivía y existía en la miseria más abyecta que ustedes puedan imaginar, ¿verdad? Hay un texto que es una microhistoria que les recomiendo a todos aquellos que puedan mirarlo, y sobre todo aquellos que tengamos una visión de que hay una conexión entre el Evangelio y los pobres, de Carmelo, Carmelo Delgado, que se llama Los pobres en Puerto Rico, ¿verdad? Me parece que es un texto que amerita una segunda mirada para entender quiénes recibieron a los protestantes misioneros, Claro, ¿verdad? Quiénes eran los pobres que recibieron a los protestantes misioneros, y cómo allí en el medio de aquella pobreza aparece una nueva utopía del futuro, una nueva historia de lo que todavía no es, que está en proceso de ser y que marca un nuevo camino y que viene en voz de estos americanos, que vienen en voz de una gente que está contando una diferencia frente a todo lo que había ocurrido anteriormente. A mí me parece que esa historia de la diferencia que Silva Gotay recoge en el libro, ¿verdad?, bajo la idea de mentalidad, que volveremos, yo espero, a tocar el tema, está a la raíz de todas las historias de los protestantismos hasta el día de hoy, ¿verdad? Esa diferencia modernizadora
me parece a mí, la contribución más importante porque llenó a una generación de una esperanza modernizadora y luego veremos lo que pasa. Pero eso fue, me parece a mí, la contribución más importante de este proceso. Bueno, definitivamente, añadir a eso, pues, sería un poquito dañarlo. Sin embargo, a mí me parece, ¿verdad?, que plain and simple, lo que significó la reforma o este mensaje del protestantismo que era transmitida a los sectores pobres y medios, era un progreso que en esta primera etapa, ¿verdad?, va a ser un progreso que atacaba directamente a otras formas de espiritualidad hegemónica con nombre y apellido. España y la Iglesia Católica. Y claro, en principio, lo que representaba ese discurso inicial, esto fue cambiando, ¿verdad? A medida, ¿verdad?, que la historia el devenir de la historia pasaba. Pero en principio era la salvación del atraso. Había llegado el reino de Dios a Puerto Rico y ese reino de Dios había llegado con los gringos. Por lo tanto, esto significaba una nueva era, que como muy bien pues, comentó Cifres, es una nueva mentalidad modernizante. Por lo tanto, claro, en última instancia, pues, podemos jalar un poquito, ¿verdad?, de la polisemia, y esto pues para los puertorriqueños no solamente significó esto. Aquellos que se encontraban bajo ataque también tenían cosas que decir. Pero sin embargo, para los protestantes en principio, esto significaba el progreso. El reino de Dios había llegado. Y bajo esa misma línea, que el progreso había llegado dentro de una invasión, ¿cuál fue el papel entonces de Estados Unidos en este proyecto de las misiones protestantes en la isla? Para bien o para mal, no sé, ustedes sabrán. A mí me parece que parte del problema es que nosotros estamos tan inclinados a simplificar estos procesos que perdemos la complejidad de ese planteamiento. Esto no es una historia unitaria, esto es una historia segmentada, fragmentada, compleja y que necesita ser recogida de alguna manera en su complejidad. A mí me parece que, retornando al texto de Silva Goday, el hecho de que hay una transición a contar la historia del protestantismo desde las mentalidades, desde las visiones de mundo, desde los mitos, desde los sueños, desde los cuentos que se contaban, enriquece, permite mirar a esa historia en su complejidad y no meramente como la historia de un discurso de unos puertorriqueños que traicionaron el deseo de voluntad y que perdieron completamente su capacidad de tener identidad propia. Esa es una historia incompleta. Leer Puerto Rico Evangélico, como tuve y continúo teniendo el privilegio de hacer regularmente por los trabajos que tengo con estudiantes como Nehemías, ¿verdad? Nos hace recobrar periódicamente el carácter complejo de ese proceso. Por un lado, estuvo sin lugar a duda un vínculo con el proceso de constitución de una identidad alternativa construida a la imagen y semejanza del Dios americano. Eso era parte de esa historia, pero no era la historia, ¿verdad? Allí estaba también el deseo de construir un nuevo orden, la utopía implícita de la modernidad y lo que esa significaba para quienes no habían tenido salud. Para los que no habían tenido salud
había hospitales. Para los que no habían tenido trabajo, había trabajo. Para los que no habían aprendido a leer, aprendieron a leer la Biblia, ¿verdad? Los que aprendieron a cantar en español y aprendieron a sentir el Evangelio en español hasta el día de hoy, ¿verdad? No lo cantamos en inglés ni lo predicamos en inglés. Representó una mezcla complicada de procesos sociales y culturales que están identificados en el libro de Silva Goddard y de que tenemos que continuar rescatando. Definitivamente, ¿verdad? Y unos breves comentarios sobre eso. Me parece, ¿verdad?, que el papel importante de Estados Unidos en este proceso es que, bueno, en efecto, es innegable que el panorama social, económico, en el que Estados Unidos encuentra, o mejor dicho, ¿verdad?, pues, bueno, digamos encuentra por el momento a Puerto Rico, era muy, pero que muy pobre. La educación era un problema, ¿verdad? Las pocas escuelas que existían, pues eran colegios de la Iglesia Católica y no eran muchos. Por lo tanto, juntamente con todo el arsenal militar, también llega un proyecto, ¿verdad?, de educación a la gente, que en principio va a intentar ser pues, una americanización total. Intentaron en principio, ¿verdad?, pues, que la educación fuera completamente en inglés. Eventualmente, ¿verdad?, pues, la experiencia con la práctica pues iba a hacer que fuera un poquito más complejo hasta que eventualmente, ¿verdad?, venció el español. Sin embargo, ¿verdad?, fueron creándose escuelas y los protestantes misioneros apoyaban eso, ¿verdad? Vamos a tener a pastores y misioneros, ¿verdad?, de distintas denominaciones en Puerto Rico evangélico y en otras referencias, ¿verdad?, que periodísticas que Silva Goddard brillantemente va a citar. Vamos a tener a distintos pastores diciendo las escuelas públicas, las escuelas del Estado, son parte de ese regalo de gracia de Dios, acordándome de una cita de el papá de Díaz Alfaro, Díaz Morales. Por lo tanto, claro, Estados Unidos tiene mucho que ver porque ayuda en cierto sentido, ¿verdad? Y claro, al final estos proyectos misioneros no son inocentes también de ideología, pero por eso también es muy importante esta obra, porque al final pues da cuenta de esa complejidad social. Al final hay teologías que no son ingenuas, que están saturadas de ideologías imperialistas, expansionistas, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, acompañadas de una labor muy sacrificada. Por lo tanto, pues, el papel de los Estados Unidos en este sentido es uno complejo, pudiéramos sintetizar, ¿no? En base a eso, si hay alguien que todavía le pica un poquito el hambre de saber y decir, contra, pues dame con no comprar el libro, o está en duda, dale un poquito más de cuáles son los planteamientos de este libro para que, mira, no tenga duda y diga, no se vaya de aquí sin los 5 pesitos de descuento y se lo lleva a 15 pesitos el libro y todo lo demás. ¿Cuáles son esas posturas de este libro que nos despiertan el hambre? Es decir, este libro tiene que estar en mi biblioteca sí o sí. Yo quiero decir, ¿verdad?, que primero que nada, la afirmación de que el protestantismo jugó un papel central en esa diferencia modernizadora en Puerto Rico, me parece que es en sí mismo uno de los planteamientos fundamentales de este libro. Los protestantes llevaban la huella de la modernidad con ellos y la marcaron en todas las instancias donde tal cosa fue posible hacerlo.
Y cuando en la década del 30 esa modernidad no ha ocurrido, en el año terrible del 33, los protestantes deciden resimbolizar la modernidad, abandonando el proyecto político y buscando una solución simbólica al problema. Eso se llamó el avivamiento del 33. El discurso que los protestantes habían montado no se había cumplido. La utopía de la modernidad no se había realizado en el 1933. Y los protestantes redefinieron su utopía fuera de la historia, eso es cierto, pero ciertamente como una respuesta al fracaso de ese proyecto en particular. Y interesantemente fue una reformulación de la utopía entre el campesinado evangélico, ¿verdad? Que buscaba entender y dar sentido a lo que su fe había significado y sobre todo a este mensaje de la utopía moderna en medio de una crisis que no se resolvía. Ustedes todos conocen la historia de la crisis, los huracanes, la gran crisis del capital, la ausencia de trabajo, el hambre, la enfermedad. ¿Dónde estaba la modernidad realizada? En ningún sitio. La modernidad prometida no estaba. La crisis de las estructuras políticas eran terribles. No se había consolidado ningún proyecto político, ni siquiera dentro del movimiento obrero se había consolidado un proyecto político claramente definido que marcara una diferencia. El espacio político estaba desarticulado. La respuesta fue la respuesta que los hombres y mujeres de fe dan en medio de la crisis. Aquí está el Señor, ¿verdad? Y entonces se transforma el discurso de la esperanza modernizadora, se transforma en el discurso del avivamiento. Habría que esperar unos años para que esos mismos campesinos que se avivaran se montaran en un segundo discurso, en una nueva utopía, en la utopía de finales del 30, que daría paso a la aparición de un personaje que había dicho cuando era joven que era un panfletero de Dios, ¿verdad? Y que había dicho y había escrito un salmo invocando al final el milenio. Cristo es el milenio en el salmo del Dios andrajoso, un texto maravilloso, ¿verdad? Donde termina este personaje anunciando la promesa no cumplida de la modernidad y que el campesino puertorriqueño lo recibe. Inclusive hay una foto maravillosa de Jack Delano de una familia campesina donde está la imagen de Muñoz puesta allí, ¿verdad? Como representativa del profeta secular del milenio en aquel momento. Hay una historia que me contó y la voy a compartir con ustedes. Me la contó Margarita Benítez. Así que tiene una buena fuente, ¿verdad? Margarita, hablando un día con Margarita, me dice, mira, papi me contó a mí que un día Muñoz se había ido a descansar a la finca que tenía en Las Marías y que allí en la finca se pone a hablar con la persona que le trabajaba la finca y le empieza a contar de las cosas que él quiere hacer en esta nueva utopía, en este nuevo mundo que se quiere construir, ¿no? Y el campesino se mantiene en silencio durante todo ese tiempo. Y cuando Muñoz termina de hablar y de hacerle toda la historia, le dice, Muñoz, pero es que eso es el evangelio. ¿De dónde el campesino conectó el discurso de la modernidad de Muñoz? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿No? Sino de ese trabajo que se había hecho sistemática y minuciosamente por los misioneros protestantes, ¿verdad? Y por los evangélicos protestantes que ya hacían el trabajo de todos los días, ¿no? En este anuncio de la modernidad. Por eso el campesinado no tiene ningún problema en unirse al proyecto de Muñoz.
era el anuncio prometido, era la modernidad prometida. Que eventualmente ocurrieran otras cosas, bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero era la modernidad prometida. Esa modernidad prometida es también la modernidad de la generación del 60, quienes eran también modernos en el mejor espíritu del término, que soñaban con la nueva sociedad y con el nuevo orden, donde ser independentista y advenir a la soberanía era la culminación del proyecto moderno, como lo habían hecho el resto de los pueblos en el mundo. Así que no había ninguna contradicción en plantearse la nueva sociedad que había recobrado su soberanía como la culminación del proyecto de la modernidad protestante. Era parte de la misma concepción. El desarrollo posterior de los sectores medios puertorriqueños van otra vez a alterar la forma de esa utopía, la forma de cómo se iba a comprender y se iba a entender esa modernidad. Aquellos sectores que se empezaron a beneficiar del desarrollo económico y social que va a ocurrir en el país, que pueden ir a plaza a comprar y realizarse como clases medias en el consumo, como consecuencia, realizarse como clase en el consumo, como consecuencia de la abundancia de la modernidad, ahora se amarran a esa visión de la modernidad y van a concebir y a pensar sus iglesias desde sus propias posiciones de clase. Y van eventualmente a entrar en las crisis que acompañan esa crisis de la modernidad media que vivimos otra vez hoy. Y sus iglesias y su liturgia y su teología van a reflejar, porque ahora la intención no va a ser transformar esta sociedad, sino asegurarme de que esta sociedad, la sociedad capitalista moderna que me permite a mí participar y realizarme como clase en el consumo, no desaparezca. No hay terror más grande para los sectores medios que el temor de advenir a la pobreza en algún momento. Y la tendencia va a ser a ver cómo yo la preservo. Históricamente, quizás eso lo conocemos como teología de la prosperidad, ¿verdad? La preservación del orden de los sectores de clase media y la continuidad de ese orden de cosas. La historia del protestantismo hoy hay que contarla desde la historia de Silva Gotay, desde el reconocimiento del rol que la modernidad ha jugado en la concepción de lo que es ser protestante en Puerto Rico. Y ser protestante hoy en Puerto Rico no es lo mismo que ser protestante en 1930. Son realidades sustancialmente distintas y tienen que ver con la forma en que se resuelve y hemos respondido al problema de qué significa ser modernos y pensar la fe desde la modernidad. Y no en balde a ese último planteamiento, a 506 años de la Reforma celebrándose el día de hoy, y entendiendo los cambios sociales e históricos que hemos tenido, los protestantes evangélicos de hoy necesitan una reforma. Bueno, esta pregunta cambia la... Esto. Sí, definitivo. Bueno, contestando a eso, bueno, eso ya sería una pregunta ya no histórica ni sociológica, sería una pregunta teológica. Me parece que hay dos maneras breves de sintetizar esto. Han habido reformas. La iglesia se sigue reformando. Y hoy, más que nunca, me parece, ¿verdad?, que la iglesia debe seguir repensando la forma en la que hace iglesia. Y bueno, yo sé que por cuestión de tiempo y cuestión de tema, pues, tal vez pudiéramos pautar otro espacio para esta conversación, pero
No sé si Figueroa. Solo algo muy breve. La realidad reforma la iglesia constantemente. El proceso social reforma y la continuará reformando, y desde nuestra óptica es no perder la vista del proceso, de cómo nosotros la vemos, cómo la entendamos y qué eventualmente eso significa teológica, políticamente, litúrgicamente, arquitectónicamente, porque esas reformas toman varios caminos simultáneamente. Sí. Volvemos el mes que viene. Luis Rivera, claro. Sí, claro. Este es un libro importante. Yo creo que este es un libro que todos los estudiantes de seminario deben leer. Este libro no se publicó hace 25 años, se publicó hace 26 años. De hecho, ese libro cuando se publicó, se presentó, yo tengo aquí la presentación del libro. Esa presentación del libro fue fabulosa. Fue una combinación del Instituto de Cultura puertorriqueño y la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Y se hizo en el convento de los dominicos, en el San Juan Antiguo. Y fue una enorme presentación, no los 25 o 26 personas, que fue enorme presentación. Y la presentación la dirigió el hijo de ese ser humano, Domingo Marrero. Domingo Marrero inició y terminó esa presentación. Y allí no habían como 30, había una enorme cantidad de personas. Yo creo que todos los estudiantes del seminario evangélico deben leer este libro. Cuando se decía 25, lo que pasa es que hubo unos pequeños cambios y luego entonces se publicó una segunda edición en el 98. Después de una conversación que tuvimos Felipe Martínez y este servidor con Sammy Silva, una buena presentación, y Sammy nos prestó atención, a Felipe Martínez y a mí, hubo unos ciertos cambios, entonces hubo una segunda edición en el 98. Pero yo creo que esto es un libro excepcional y me alegra que haya sido republicado. Pero es importante, mi recomendación a los profesores del seminario es que los estudiantes del seminario evangélico lean este libro. Y estoy insistiendo porque este libro tuvo un momento dado de mucha importancia en el seminario. Este libro se discutió mucho y tuvo su tiempo, y por eso me alegra mucho que lo hayan resucitado. Pero resucitado significa que hay que entonces lograr que personas como, por ejemplo, los estudiantes del seminario lo lean y que sea parte de la formación teológica de este seminario. Así que yo felicito a Sammy. Me tengo que ir porque mi esposa me está llamando por un montón de niños que van a entrar a la casa, qué sé yo. Pero yo felicito a Sammy. Gracias, Luis Rivera Pagán, por recordarnos la importancia de leer este libro. Y como ya hemos dicho, el libro está a $15 hoy, ahí, mira, ahí en esa mesita. Oye, no lo voy a decir. Así que queremos invitar al doctor Samuel Silva Botay que diga estas palabras de cierre y que nos dialogue acerca de... No sé, dije que lo que se publicó en diciembre en el Nuevo Día. Lo dije. ¿En el nuevo? No lo digo. A finales de ese año 97, el Nuevo Día hizo lo que generalmente hacía, y era que alguien publicaba lo que consideraba los 10 libros principales publicados entre ese año. Entre esos 10 libros, el día 27 de diciembre de 1997, aparecía justamente este libro como uno, de acuerdo a esa persona, que era una persona muy conocedora de la escritura en Puerto Rico, que el libro de Sammy Silva fue uno de los 10 mejores libros en Puerto Rico publicados durante ese año 97. Ahora sí. Entonces,
Te sustituyo en el podio. Claro que sí. Porque si no, vas a hacer 3 preguntas más y no salimos. La parte importante más importante no se ha dicho, que por 62 años Jovita ha estado a mi lado, viendo que esté allí sentado escribiendo y que lo escriba bien. Y esa es la parte más importante. Unas 3 cosas que hay que decir para, como dice el hermano, ir a la mesa a comprarlo y entonces ir a la casa a leerlo. Este libro que fue publicado por la editorial de la universidad, cuando se me entregó los derechos de publicación, porque no lo iban a publicar más, no había el archivo para meterlo en otra imprenta, y solamente había un PDF y lo teníamos que cambiar a Word, pero cambiarlo causaba muchas distorsiones, y entonces pregunté al ayudante de investigación si se haría cargo de ese enorme problema de corregir ese libro, las distorsiones que pudiera, y se voluntarió y como 3 meses leyendo el libro para purificarlo, y entonces pudimos reeditarlo. Y aprovechamos porque estamos escribiendo el volumen 2 del 30 hasta fin de siglo, para ponerle volumen 1. Y como hubo evangélicos que le tenían miedo a la palabra política, le añadimos protestantismo evangélico para agarrarlos. Y el volumen 2 estará listo probablemente para pasar a los correctores en 6 meses. Por la ayuda que me da el otro ayudante de investigación que he tenido desde que me dio el incidente cerebrovascular, que me dificultó el manejo
del teclado. Mi nieto David Silva, que estudió historia también, y estaba en receso, y lo capturé, y entonces me sirve de escriba, y me sirve de lector, y me sirve de editor, porque a veces dice, abuelo, es un disparate. Y trabajamos rehaciéndolo. Y no es cualquier estudiante de historia. Cuando se cogió el descanso en sus estudios graduados de historia, tradujo al inglés el difícil libro de El pensamiento revolucionario cristiano en América Latina y el Caribe. Ese que fue mi primer libro que tradujeron los alemanes. Así que sabía de qué se trataba y en qué se estaba metiendo. Ese es el volumen 2, que como dijeron, aquí comienza con la Gran Depresión y el evento de los avivamientos y el advenimiento de los misioneros menonitas, médicos a la montaña, y el pastor metodista, abogado, defendiendo en la corte a Albizu, y no le digo más para que lo comprenda. Y acabo con esto. Y entonces, no sé si él tendrá un discurso de despedida, pero si no tiene, ya queda despedido. Ahí está el libro. Compren el libro. Muchas gracias. Y a la profesora